Qué educado Debussy, ¿verdad, Andrés? Sí, esto es una preciosidad que es El mar de Debussy, el tiempo tercero, diálogo entre el viento y el mar, el comienzo. Bueno, Debussy es maravilloso, impresionista, y claro, el tema del mar, hombre, es que he traído un libro que da un poco de vergüenza decirlo, pero de cara al verano yo creo que es un tema veraniego. Mira, me llamó la atención el título, Historias fantásticas de islas verdaderas. Y está bien puesto, o sea, son islas de verdad, no inventadas, no imaginarias. Pero de esas islas reales, que muchos de los oyentes habrán ido, las conocerán algunas, ¿no? La cantidad de leyendas que han surgido, bueno, pues un autor italiano, que yo, pues naturalmente no tenía ni idea, aunque el apellido sí me suena, se llama Franco, pero el nombre como es... el fichaje del Madrid. Eso Pero es. tú vas a ver cuando Satos Franco, madre mía. Bueno, pues este señor se llama Ernesto Franco y ha escrito el prólogo del libro Alberto Mangel, con eso te hace idea de por dónde va la cosa. Ese tipo de geografías, digamos, imaginarias, más literarias. O menos danubianas. Sí, esas cosas. Bueno, lo ha publicado Ediciones Gato Pardo, ahora en el mes de mayo son menos de 200 páginas y 19 euros. Bueno, tenemos aquí una serie de islas. Unas islas, y nos da el autor pues la base real, la geografía, la historia, pero a partir de ahí las leyendas y el valor simbólico que tienen. Y lo que he descubierto de ahora, que no lo sabía yo, como tantas cosas, uno es ignorante, que eso era un género que existía ya desde la Edad Media. Tú habías oído hablar de una cosa que se llamaban isolarios. No, yo recordaba pues Utopía, claro, que es lo uno que un poco más, poco después. Claro, pero isolarios, es decir, libros sobre islas, digamos, pues no lo conocía. Y es un género contemporáneo también las geografías imaginarias. Bueno, este escritor italiano, pues era de Génova, fue director literario de Inaudi y también era especialista en literatura hispanoamericana. Claro, es decir, que conoce evidentemente, digamos, el realismo fantástico para entendernos, ¿no? Y la estructura que da en que en cada capítulo hay un diálogo de dos personajes. Un personaje que es un viejo marino, lo llama el pilota, el símbolo del marino del Mediterráneo, y el narrador. Y están hablando. ¿Dónde? Pues no se sabe bien, en una taberna o en el mar, mientras él arregla las redes, la pesca, y lo que da primero pues una lista de islas, hay ejemplos pues curiosísimos, mira, yo muchas es que ni había oído hablar de ellas, la verdad, eso, mi geografía, lo siento, es muy limitada. La isla que se llama Filfa, está en el grupo de la isla de Malta, y la comparan con un grano de pimienta de pequeña que es, dice, allí solo hay lagartijas. Bueno, como perejil. Eso es una cosa mínima. En la isla de Malta resulta que hay, que yo no lo sabía, también relojes pintados que son trampantojos, que es mentira, claro, y que eso lo hicieron, decían los malteses, para engañar al diablo, claro, porque hay un reloj de verdad y al lado un reloj de mentira, que coinciden al día dos veces, como es natural. Claro. Bueno, también, por supuesto, hay alguna española, pues sí, la isla de Oms en Galicia, y ahí la Santa Compaña, el mal de ojo, pero una cosa que yo tampoco había oído hablar de eso, cuentan la leyenda que había allí una gaviota con unos huevos con el mejor sabor del mundo, porque son huevos con sabor a pescado. Algo único, único en la historia. Bueno, las Islas Orcadas en Escocia, donde hay un misteriosísimo anillo de piedra enorme, que ¿por qué lo hicieron? Pues, ¿y quién? No se sabe. La isla de Tortuga, que esta sí no suena de los piratas, pero hay una historia que es que, en fin, había tal lío, tales peleas, se mataban todos, que a un gobernador se le ocurrió, para pacificar, llevar a 1.657 prostitutas. Nada menos. Claro, pues parece que no hubo más paz precisamente, sino todo lo contrario. Hay una isla en Noruega que se llama Lofoten, que está cerca del sol de medianoche. Eso salía en el Capitán Trueno. Es donde vivía Sigrid de Thule. ¿Sabes? Claro, pues eso es bien curioso, porque allí viven el Maelstrom, que es lo que vio Poe, esa vorágine, y también una historia que yo tampoco sabía, la historia misteriosa de el bacalao.
cómo descubren el bacalao y lo traen, el bacalao que de una forma fresco y de otra forma todo lo que se puede hacer con él. Otra cosa más reciente, la isla de Haití, bueno, que ahí ha sufrido muchísimo, pero las historias de Henri Christophe, que se inventa toda una serie de títulos nobiliarios. Y luego, una cosa que a mí me gusta mucho es que muchas de esas islas son del Mediterráneo, claro. Y el Mediterráneo es que es como un pasillo, donde han pasado pues todos los pueblos. Mira, aquí tengo una lista que en la isla de Rodas. Dice, ¿quiénes estuvieron allí? Micénicos, aqueos, persas, atenienses, espartanos, macedonios, romanos, árabes, sarracenos, venecianos, bizantinos, caballeros de San Juan, luego los caballeros de Rodas, luego los turcos, los italianos, los alemanes y los griegos. Todos esos han pasado por allí. Imagínate qué historia tremenda, ¿no? También esto tiene un valor un poco simbólico. Creta. Bueno, pues Creta se decía que era como el centro del mundo. El laberinto, claro. El Minotauro. Bueno, hay un cuento de Cortázar muy bonito de que el Minotauro en realidad estaba enamorado de otra persona. No quiero destriparlo, es una cosa muy es curiosa. Que los cuentos de Cortázar han envejecido mucho mejor que las novelas. Hombre, los cuentos, él le molestaba, pero es que los cuentos son perfectos. Muy buenos, y además es que Borges ha creado escuela, claro. La isla de Pascua, con esas misteriosas estatuas, y dice bien el autor, claro, Ernesto Franco, que es que miras las estatuas y dice, ¿quién las trajo aquí? ¿Cómo pudieron traer? ¿Qué miran? ¿Y para qué? ¿Y qué miran? Y que nos miran y decimos, ¿y qué me preguntan a mí? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo aquí mirándolas, no? Otro sitio, una isla que hay pues por Escocia, que había unos barcos alemanes que se enteran de que han perdido la guerra y entonces deciden hundir todos los barcos y se convierte en un cementerio de 74 barcos alemanes. ¡Qué barbaridad! Bueno, que están ahí guardados. Fíjate que esto en cuanto a la teoría, claro, estamos hablando de islas de verdad, geográficas, pero también de una geografía imaginaria, y lo que defiende mucho Ricardo Franco, claro, dentro de esto realismo mágico, digámoslo así, es que lo que importa es la literatura, lo que importa es el relato, que esté bien contado. Lo que importa no es la historia, no es la realidad, sino la verdad. Cervantes ya decía, no la verdad histórica, la verdad artística, por supuesto. Todos los relatos son válidos siempre que ha habido alguien que los ha contado. Y dice que toda la literatura, y esto te va a tener que ver con lo que antes has dicho, se puede resumir en una frase que encontró: Ingeborg es la más bella. Y ya está. Y ahí está. Alguien escribió eso. ¿Y quién era esa chica? ¿Y quién lo escribió? ¿Y por qué? ¿Y le hizo caso o no le hizo caso? Bueno, ahí empieza, vas tirando. Pues todo, Tristán e Isolda y todo lo que quieran. También los piratas, los corsarios, los bucaneros, en fin, toda una historia, las espirales, que en muchas de estas islas aparecen dibujos de espirales. ¿Y por qué? Pues vienen de las runas que están en el norte, es que son misteriosas. Sí, también. Bueno, pero es que claro, vienen de las runas. ¿Y qué? Siempre, yo en estos casos siempre digo, esto del indoeuropeo. Seguro que están los arios, porque tú vas a la India y seguro que en el norte de la India hay algo parecido. Pero fíjate la fascinación de esas espirales, a dónde conducen. Hombre, cita también, hay una frase que a mí me gusta mucho, es un verso que en su momento tuvo cierta repercusión, de John Donne, escrito Donne, que es un poeta inglés fantástico, dice, Men are not island. Los hombres no somos islas. Sí, pues era no somos islas. Era bastante isla. ¿Ves? Claro. Entonces, el valor simbólico de la isla, el emblema de nuestro destino, el viaje, también hay una frase de Simbad preciosa, que Simbad, que es el símbolo también de muchas cosas, dice, Simbad sintió la necesidad de viajar y de ver otras cosas. Fíjate, una de las características del ser humano. Pues claro, Ulises, claro, la Odisea es eso. La necesidad de viajar y de ver otras cosas, ¿no? Y eso nos lleva pues al símbolo final, que es cuando acaba el libro, hablando de Ítaca. Bueno, habla también, perdona que no se me olvide, de la Atlántida, claro. También. La Atlántida, que es la única isla en la que hemos estado todos.
Claro, esa sí que no puedes decir. Yo es que en Malta no he estado, pero en la Atlántida sí, naturalmente, porque todos y todo con es la Atlántida. Imaginación. Además, mira que han puesto la Atlántida en sitios, casi siempre últimamente en España, entre Huelva y Canarias. Por supuesto, se supone que es por allí. Por ahí, pero bueno. Sí. Y en definitiva, acaba con el mito de Ítaca, el lugar al que uno regresa. Y ahí, inevitablemente, pues tenemos que recordar, claro, el poema de Cavafis. Si nos pones un poquito de música, pues lo recordamos. Volvemos a Debussy. Cuando comiences tu viaje a Ítaca, suplica que el camino sea muy largo, repleto de aventuras y experiencias. No temas a los cíclopes, lestrigones, ni el iracundo Poseidón. No los encontrarás en tu camino si no los llevas dentro de tu alma, si no es tu alma la que los inventa. Suplica que el camino sea muy largo, que haya muchas mañanas de verano en que llegues radiante de alegría a los puertos que nunca viste antes. Es mejor que tu viaje dure años y al llegar a tu isla, ya muy viejo, con todas las riquezas del camino. Lo que te dio Ítaca fue el viaje. Sin ella no habrías hecho tú el camino. No tiene ya nada que darte. Con la sabiduría de lo que has vivido, entenderás por fin qué significan todas las Ítacas. Bueno, pues mira, cuando estemos dentro de poco en la playa, a lo mejor rodeados de 3 millones de personas, pues... O 30. Pues pensemos en las islas y en Ítaca y en la Atlántida. Así que yo creo que es una lectura interesante, agradable y muy de verano. El autor Ernesto Franco, el título que está bien puesto, Historias fantásticas de islas verdaderas. Y lo ha publicado Ediciones Gato Pardo. Perfecto, pues nos tenemos que despedir. Hasta mañana a las 6. Pásenlo bien. Es la mañana. Es radio.